La responsabilidad civil se divide en objetiva y subjetiva. Responsabilidad objetiva. Para que ésta exista necesita de los siguientes elementos. 1. El uso de sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos, por sí mismos o por sus características. Segundo, la provocación de un daño. Tercero, la causalidad entre el uso y el daño referidos. Cuarto, que no exista culpa o negligencia inexcusable de la víctima, entendida como culpa grave, debido a que la gente no puede ser responsable de la conducta ajena, cuando ésta fue la que le dio lugar al daño. Es decir, que por sus características, la responsabilidad objetiva crea un estado de riesgo para los demás, independientemente de que la conducta de la gente no fuera culposa y de que no hubiera actuado ilícitamente. Se apoya en un elemento ajeno a la conducta, en donde la noción del riesgo reemplaza a la de la culpa de la gente como fuente de la obligación. En este sistema de responsabilidad, la característica principal es la conducta, siendo la culpa del autor de la conducta la determinante para la imputabilidad de la responsabilidad. Por ello, es muy importante en cada caso de responsabilidad analizar detalladamente la acción u omisión y el grado de culpa en que incurrió para con ello determinar la responsabilidad. Se denomina subjetiva porque se genera por medio de la conducta del ser humano, es decir, de las acciones u omisiones que realizamos. Para que se configure la responsabilidad que genere el actuar ilícito de una persona, se necesita de 4 elementos básicos. 1. El incumplimiento objetivo o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de un contrato, sea a través de la violación del deber general o específico establecido en una norma jurídica. 2. Un factor de atribución de responsabilidad. Esto es una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto como deudor. 3. El daño. Y por último, una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño, es decir, que puede predicarse del hecho que es causa inmediata y directa de tal daño. La responsabilidad civil subjetiva se origina por hechos culposos, lícitos o ilícitos que causan daños. La responsabilidad objetiva sin existencia del elemento culpa para el dueño de un bien con el que se causen daños. Así, el que es ocasionado por la comisión de los actos ilícitos genera obligaciones en atención a la conducta de la persona a la que es imputable su realización, pudiendo identificar a este tipo de responsabilidad como subjetiva, por contener el elemento culpa. También genera responsabilidad el daño causado por terceros, y en este caso, aun cuando no existe vínculo directo entre el que resulta obligado y el que realiza la conducta, el nexo surge de la relación que existe entre unos y otros. Por todo lo anterior, tenemos que la responsabilidad civil subjetiva se origina de una conducta culposa y que causa un daño, generando el deber de reparación del daño, la cual se cumple volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de causarse el daño, o de resultar imposible mediante una indemnización. Si bien es cierto que mientras la responsabilidad objetiva ha crecido en una sociedad cada vez más sistematizada mediante la contratación de seguros contra daños, también es cierto que donde el derecho enfrenta el mayor reto es en fortalecer la responsabilidad civil subjetiva, ya que con ello se contribuye a fortalecer también los sistemas jurídicos y las leyes, ya que es precisamente ahí donde se comete el mayor número de desaciertos en sus sentencias. Por todo lo anterior, la responsabilidad civil subjetiva tiene una perspectiva para que se desarrolle cada día más
y todos tenemos la obligación de contribuir para que se mejore el Estado de Derecho en México, que gran falta nos hace en estos días.